Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast El aporte de la psicología en casos de violencia y crimen. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a acompañar. En primer lugar se encuentra la doctora Camila Zapata, psicóloga experta en psicología social, y tenemos a Marino Mazo, un ejemplo de resiliencia y lucha en la sociedad actual. En esta ocasión abordaremos el caso de Blanca Olivia Gómez Cuervo, una víctima de 49 años de edad de un crimen ocurrido en Colombia. Esta mujer fue desaparecida y asesinada por soldados del ejército colombiano en septiembre del 2006, en el municipio de Córcona, en Antioquia. El asesinato de Blanca Olivia ocurrió en un contexto sociopolítico complejo y violento, en el que se enfrentaban diversos actores armados, incluyendo grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Durante varios años el país estuvo sumido en un conflicto armado interno que dejó miles de víctimas. En este contexto, el gobierno colombiano implementó una política de seguridad democrática que buscaba combatir a los grupos armados ilegales y reducir la violencia en el país. Sin embargo, según diversas denuncias y testimonios, algunos miembros de las Fuerzas Armadas recurrieron a prácticas ilegales como los conocidos falsos positivos, para mostrar resultados en su lucha contra los grupos armados y obtener beneficios como ascensos y condecoraciones. El caso de Blanca Olivia Gómez Cuervo es uno de los muchos casos documentados de falsos positivos en Colombia, que han sido condenados por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. En el episodio de hoy explayaremos este caso en particular y contaremos por ende con la voz de la psicóloga experta y de Marino, su hijo. Para comenzar, ¿qué podemos hacer desde la psicología para ayudar a las víctimas de un crimen tan doloroso como el que vivió Blanca? Desde mi perspectiva, el primer paso es brindar apoyo emocional y psicológico a las víctimas y sus familiares, para que puedan procesar y gestionar el dolor y el sufrimiento que han experimentado. La terapia es una herramienta fundamental para que las víctimas puedan recuperarse de la experiencia traumática y reducir el impacto emocional en sus vidas. Ok, ¿y qué aspectos se deben considerar entonces para brindar un tratamiento que sea efectivo para las víctimas? Creo que es importante tener en cuenta que cada persona tiene un proceso de duelo diferente, por lo que debemos ser respetuosos y comprensivos con sus emociones y tiempos. Además, debemos ser sensibles a las necesidades culturales y contextos de cada caso. La psicología social nos enseña que los eventos traumáticos no ocurren en un vacío social, sino en un contexto histórico y político, y eso también debe ser abordado en la terapia. De acuerdo, doctora. Entre los invitados del episodio de hoy también se encuentra Marino Mazo, hijo de Blanca Olivia Gómez. Hola Marino, ¿cómo estás? Hola. ¿Podrías contarnos tu historia? Yo como hijo de Blanca he sentido un gran dolor y sufrimiento después de lo que ocurrió. Esta experiencia no se la deseo a nadie. Y después de todos estos años es algo con lo que sigo cargando. A mi mamá se la llevaron cuando yo tenía 19 años. Y lo que yo más quiero saber es qué pasó con ella. Ese día mi mamá se levantó como usualmente lo hacía. Iba a encontrarse con su amiga mientras recogían café. Sin embargo, un grupo de militares se le acercaron y luego no volvimos a saber de ella. Cuando nos avisaron que la habían encontrado ya era muy tarde. Mi mamá había sido asesinada a manos del ejército y la declararon como una baja de las FARC. La única forma por la que logramos identificarla fue al revisar la ropa que traía debajo del uniforme, unos jeans y una camisa gris. En ese momento supe que algo estaba mal. Yo conocía a mi mamá más que a nadie en el mundo, y tras la muerte de mi padre a manos del ELN, sé que ella no era una guerrillera. En este punto de la historia, ni a mí ni a muchas madres de Soacha y familiares de las víctimas del conflicto armado nos interesa que los militares y gobernantes se pudran en la cárcel, sino que queremos que cuenten la verdad, que reconozcan sus crímenes y que pidan perdón. ¿Cómo has gestionado emocionalmente esta experiencia tan difícil? Creo que me he podido respaldar en las madres de Soacha y en todos los familiares de las víctimas.
que como mi madre fueron asesinadas en vano. Es muy duro para mí que los recuerdos que tengo de ella en su mayoría son fotografías. Esta no es una experiencia fácil y los sentimientos que se llegan a sentir pueden ser muy contradictorios, pero encontrar gente que ha sufrido situaciones similares a la mía lo hace más llevadero. También quiero decir que el perdón no es fácil, pero es un proceso que debemos trabajar para nuestra propia sanación. Aunque nunca podremos olvidar lo que ocurrió, debemos aprender a vivir con ello y buscar maneras de honrar la memoria de mi madre y de todas las víctimas del conflicto. Muchas gracias, Marino, por compartir esta experiencia con nuestro podcast. Realmente lamentamos tu pérdida y la de todas las madres, hermanos, hijos y demás familiares que han tenido que ver a sus seres queridos asesinados por el ejército que se supone tenía que defenderlos. Volviendo al tema de la psicología, doctora, ¿usted cómo cree que podemos abordar los casos de violencia desde una perspectiva social y, claro, política? Una de las enseñanzas que nos dejó Martín Baró es que los procesos psicológicos no ocurren en un vacío social, sino que están influenciados por el contexto político y social en el que se desarrollan. En este caso, el crimen de Blanca ocurrió en un contexto de violencia y de conflicto armado que ha afectado a muchas personas en Colombia. Debemos considerar estos aspectos y abordar la violencia desde una perspectiva más amplia y estructural. La deshumanización del otro es un concepto muy importante que se ha abordado en diferentes momentos de conflicto armado en el país. Esta deshumanización se refiere al proceso por el cual una persona es vista como menos humana, como un objeto o una amenaza, lo que justifica la violencia contra ella. Esto ha generado marcos de guerra que califican vidas como dignas y no dignas. Y en ese contexto, doctora, ¿cuál sería el aporte de la psicología según usted? Creo que en este sentido el aporte de la psicología podría ser el de cuestionar y desafiar las normas y estereotipos de género que promueven y justifican la violencia, así como trabajar con las víctimas para ayudarles a reconstruir su identidad y su sentido de pertenencia social. También podría ser el de fomentar la empatía y compasión hacia las víctimas y cuestionar la normalización de la violencia en la sociedad. Por último, en el ámbito individual, podemos trabajar en la prevención a través de la promoción de valores como el respeto y la tolerancia, así como la promoción de la resolución pacífica de conflictos a nivel comunitario. Es importante fomentar la participación ciudadana y organización social, lo que puede contribuir a fortalecer la democracia y justicia en el país y a nivel nacional. Es fundamental trabajar en la implementación de políticas públicas que promuevan los derechos humanos y la justicia social. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes por no solo compartir su experiencia y reflexión, sino por participar el día de hoy. La psicología efectivamente tiene un papel fundamental en la prevención y abordaje de la violencia, pero también es muy importante recordar que este es un trabajo colectivo que requiere la participación de toda la sociedad. Esperamos que este podcast haya sido útil para reflexionar sobre estos temas y buscar maneras de construir una sociedad que sea mucho más pacífica y justa. Como el caso de Blanca, hay miles y miles más. Como el caso de Marino, también el sufrimiento de los familiares de las víctimas de violencia tiene diferentes orígenes, desencadenantes, promotores y sostenimientos. La muerte violenta de un ser querido puede generar un profundo dolor, sensaciones de injusticia, pérdida de sentido de la vida de los familiares. Además, cuando estamos hablando de estos casos de ejecuciones extrajudiciales, como el de Blanca y el de tantos otros, puede haber sentimientos de rabia, impotencia y desconfianza hacia las autoridades encargadas de la investigación y la justicia. Es por eso que nosotros, como podcast de el aporte de la psicología en casos de violencia y crimen, estamos tan interesados en buscar cuál es el rol de la psicología en estos contextos sociales, cuál es el papel que tienen que cumplir, la responsabilidad no solo hacia la sociedad y hacia los colombianos, sino hacia las víctimas que sufren día a día sus pérdidas. Por último, la psicología puede contribuir a la denuncia y el esclarecimiento de los hechos, mediante la realización de peritajes psicológicos que ayuden a determinar la veracidad de las declaraciones de las víctimas y a identificar posibles patrones de conducta en los perpetradores. Esperamos que este podcast les haya ayudado a reflexionar y a tener una vista mucho más empática y crítica de la situación. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.